Ya, profe. Cuando quiera nomás. Sí, a ver, Sí. ya, bien. No sé funciona, pero no sé. No funciona. No funciona. Funciona hace un rato, pero se podrá avanzar. A ver. Ahí, se puede avanzar así. Bueno, el tema de el proceso migrativo crónico, neoplasma migrativo crónico, se originan en la célula tronco mieloide, que vamos a ver poquito, célula tronco mieloide, que es la que da origen al glóbulo rojo, a las plaquetas, al, a la, a los eh, fibrocitos, ¿no es cierto? A los granulocitos con neutrófilos, basófilos, y por lo tanto puede comprometer las alteraciones genéticas que están anotadas aquí, pueden producir procesos malignos, cualquiera de estos, de tipo crónico, ¿cierto? De tipo crónico. Bien. En el caso, nosotros nos vamos, generalmente cuando se produce la mutación, por ejemplo, en este caso el JAK2, afecta a este grupo fundamentalmente de células precursoras, de células mieloides y de células maduras. Y dependiendo de la célula que predomine, o sea, si predominan glóbulos rojos, bueno, siempre hablaremos. Si predominan glóbulos rojos, hablaremos de policitemia vera. Si predomina el aumento del número de plaquetas, hablaremos de cromosistema esencial, si hay una fibrosis de la médula ósea, hablaremos de la mielofibrosis primaria, que obedecen a estos distintos tipos de, como decía, de mutación, que son las que van generando el proceso maligno. En realidad son bastante poco frecuentes, en general es menos del 1%, podríamos, son los procesos mieloproliferativos crónicos que se originan a este nivel. La más frecuente de todas, la leucemia mieloide crónica, que corresponde al 15% de los procesos mieloproliferativos crónicos. Y las otras también son muy raras, muy poco frecuentes. La más frecuente, como le digo, la leucemia mieloide crónica, y, eh, y nosotros nos vamos a enfocar ahora en esta, en la policitemia vera. Ah, qué bueno, funcionó. Bueno, entonces se originan este proceso maligno en la célula tronco mieloide, que es esta. Esta es la médula ósea, ¿no es cierto?, con sus distintos elementos figurados que están formándose para salir a la circulación. Acá tenemos la célula tronco multipotencial que da origen a la célula tronco linfoide, que originará, por lo tanto, a los linfocitos, y la célula tronco mieloide, que es la que va a dar origen al glóbulo rojo, a las plaquetas, a los granulocitos que veíamos, y que donde se producen las alteraciones genéticas es a este nivel, que son las que finalmente terminan en producir el proceso maligno. En el caso de la eh, policitemia vera, la alteración genética va a predominar y va a generar fundamentalmente la producción de glóbulos rojos maduros. Del club maligno nacen y se desarrollan y no pierden. Por lo tanto, como es crónico, entonces no pierde su capacidad de madurar, de maduración. Madura la célula hasta llegar a su forma madura, el glóbulo rojo desde el club maligno. Eh, pero simultáneamente igual pueden aparecer junto con la policitemia vera aumentos de las plaquetas y de los neutrófilos, por ejemplo. Aumentan, se encuentran aumentan obviamente en mayor número los glóbulos rojos, pero también puede aumentar y se puede producir cierto grado de leucocitosis y cierto grado también de plaquetas. Eh, ¿Cuál es la causa de esto? Porque la causa son fundamentalmente mutaciones que se producen, como les decía ahí, en la célula tronco-mieloide. Y estas células, ¿cuáles son las mutaciones que se producen? Las que inician el proceso o las que generan el proceso maligno
son las trial mutations, que se llaman las mutaciones que llevan, que inducen el proceso, que son el JAK2, por ejemplo, que esta es la mutación puntual, que es la mutación más común y corresponde que se encuentra en el 95% de pacientes con policitemia vera. Entonces, pacientes con policitemia vera, con la determinación genética, y el 95% de ellos tienen mutación en el JAK. En el caso de la trombocitemia esencial y en la fibrosis, la mielofibrosis primaria, más o menos entre el 50-60% se encuentra esta mutación que es la que origina el proceso maligno. También nosotros con mucho menor ya, o entre 20 y 30%, tenemos la calreticulina, que generalmente está ausente en el caso de la policitemia. Mira, en el 20-30% está presente en la trombocitemia esencial y en la mielofibrosis primaria. Y finalmente también puede haber mutaciones en el receptor de trombopoietina, MPL, que también está ausente en el caso de la policitemia vera, pero se encuentra en el 3 al 10% de la mielofibrosis primaria y en la trombocitosis esencial se encuentra en 1 a 5%. Estas son las fundamentales, pero junto a esto, a medida que la enfermedad evoluciona, pueden agregarse estas otras mutaciones que no son que no pueden estar inicialmente, pero que se van agregando, y al ir agregando se van haciendo que la enfermedad se vaya agudizando o sea más grave, vaya evolucionando. Quería mostrar, estas son las cosas así. Todas estas otras mutaciones se pueden encontrar posteriormente junto o aparecer posterior a la mutación inicial. Eh, Ahora, pueden haber mutaciones que sean triple negativas, están todas negativas estas, ¿no es cierto? Y se puede, entonces, lo que hay que hacer ahí, obviamente, hay que hacer un estudio genético buscando estos otros tipos de mutaciones que son las que pueden estar generando el proceso monoclonal o proceso maligno. La frecuencia de triple negativo en general es entre 10 y 15% en general en los procesos bioproliferativos crónicos. Es muy raro que sea triple negativo el caso de la policitemia vera. La policitemia vera prácticamente no se encuentra triple negativo. En cambio, la trombocitosis esencial, el 10 a 15% puede tener esta otra, puede ser triple negativo, y lo mismo entre 5 y 10% en la mielofibrosis primaria. Por lo tanto, en estos pacientes hay que hacer necesariamente para el diagnóstico el estudio de tipo genético para determinar la clonalidad de la enfermedad. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el JAK-STAT? El JAK-STAT, que en el fondo, prácticamente, como ya sabemos, él traduce señales de todas las citoquinas en el fondo, y por supuesto de la eritropoyetina, en este caso el glóbulos rojos, también de la plaqueta, también en los fibrocitos, ¿no es cierto?, que van a terminar en fibrolar. Y también se traducen señales en las células estas que veíamos, que son células mieloides inmaduras, ¿no?, que se transforman posteriormente en las células supresoras derivadas de las mieloides, que son que regulan el sistema inmune. Bueno, de tal manera que alteración en el JAK2, en este caso, mutación puntual, va a originar algunos de estos cuadros clínicos, ya sea policistemia vera, la trombocitosis esencial o la mielofibrosis primaria. Y, y esto se encuentra presente, como vemos acá, en el 95% de alteraciones de este JAK en la policistemia vera, el 50-60% en la trombocitosis esencial, y en la fibrosis primaria de más o menos 50-60%, igual prácticamente que la trombosis esencial. Ahí están nosotros en el receptor que está negativo, el receptor de trombopoietina, y la calreticulina, que son negativas. Pues esto para señalar solamente que la familia de JAK
Es decir, el Jack constituye una familia, lo mismo que el Stab, y puede sufrir mutaciones, cualquiera de estos dos, Jack o el Stab, no sé, tú vas a sufrir mutaciones. Nosotros estamos viendo fundamentalmente en este caso por la polítemia vera y por los procesos mieloproliferativos crónicos, estamos viendo la familia del Jack. Tenemos la Jack 1, Jack 2, 3 y el tirosiquinasa 2. Y fundamentalmente estas son la Jack 2 es la que está comprometida en los procesos mieloproliferativos crónicos. Las mutaciones a nivel de molécula de señalización. Los genes están asociados. El MPL, que es el receptor de trombopoyetina, es el contra el cromosoma 1, y aquí está el porcentaje en que se encuentran alterados, o sea, que se encuentran presentes. En el caso de la policitemia vera, prácticamente no se producen mutaciones en la trombocitosis esencial, un 3%, y más o menos un 9% en la mielofibrosis primaria. En el caso del gen de JAK2, aquí está en el cromosoma 9, ¿no es cierto? Se encuentra en el 95% de la policitemia vera, por lo tanto, prácticamente cualquier paciente que uno ve de policitemia vera son positivos para la mutación del JAK2. Es lo mismo en la trombocitosis esencial, 50-60%, y la mielofibrosis primaria. En el caso de la calreticulina, la calreticulina tampoco está en el caso, tampoco está en la policitemia vera, pero también está así presente en un 30% en cualquiera de estos dos, en la trombocitosis especial o la mielofibrosis primaria. A ver, aquí. La mutación que se produce en el JAK, en el caso de la policitemia vera, es una mutación puntual, cambia por lo tanto una base nitrogenada, y esta mutación puntual es en la missense, que es no conservativa, no conservadora, digamos, y que constituye entonces el cambio de un aminoácido y genera, por lo tanto, que ya queda activado en forma constitutiva, y por lo tanto envía señales permanentes de multiplicación celular, que es lo que induce el proceso maligno. ¿Qué cosa es la gamma-reticulina? Es una proteína multifacética, como sale aquí, que tiene varias funciones dependiendo de su localización. Se localiza en el núcleo, por ejemplo, en el núcleo, se localiza en el citoplasma, en el núcleo, ¿no es cierto? Y en la membrana celular, e incluso en la circulación. También circulan cuando se expresan hacia la superficie y salen a la circulación a partir de núcleo. Y esta es la concentración que se puede encontrar circulando en sangre en condiciones normales, en sangre en la sangre. Y bueno, en el caso de la carreticulina, por ejemplo, citoplasmática, lo importante es la construcción de señales, en la interacción de la adhesión de las células, participan, y también activa señales proapoptóticas. En el caso del núcleo, es importante la transcripción, facilita la transcripción y por lo tanto la expresión génica, y también sirven de proteínas transportadoras que van a sacar de ese núcleo hacia el citoplasma proteína, o inversamente exportar o importar. Y en el caso de la membrana celular, es lo importante la membrana celular porque constituye una molécula de daño. Cuando se expresa en la superficie de la célula, da la señal de eat me, cómeme, eat me, para la fagocitosis y la eliminación del célula. Bueno, esa es la reticulina, pero que se encuentra poco alterada, porcentaje de mutación poco frecuente en general en la, bueno, relativamente frecuente, entre 30% en la toxitosis esencial y en la mielofibrosis, pero no se encuentra en la policitemia vera. Lo mismo en la reticulina, que se encuentra en la superficie celular, en los retículos, la parte reticular de Golgi, el retículo endoplásmico en el núcleo. Y que cuando está mutada en la reticulina, se une en el caso de la plaqueta al receptor plaquetario y induce multiplicación celular y genera, entonces facilita la producción del proceso maligno.
Estas son las mutaciones que se pueden encontrar, por ejemplo, en la leucocitosis esencial. Este sería la normal, el funcionamiento normal, ya que está. En el caso de la mutación de JAK 50-60%, que se identifican entre estas dos, en la carnitidina, que hablamos recién, que se unen al receptor y generan impulsos activos, deja activado el receptor, o puede haber mutaciones del mismo receptor, en este caso, el trombofetil. Es lo mismo acá, para señalar los porcentajes cada uno. En el caso de la policitemia vera, el 95% es el que corresponde al JAK2 y un 12%, el 12%, bueno, esto depende el exón, este le correspondería al 95% total, digamos, pero dentro de eso, el exón 12 tiene una pequeña, muy poca representatividad. Acá está prácticamente el 3 a 5% y 95% el resto del reactor. Y las otras son la carnaticulina y la, eh, y la, ¿cómo se llama esta otra? El receptor de el MP, que es el receptor de la trombopoyetina, se encuentra, por ejemplo, en el caso de la trombocitemia esencial, el 50-60% Yac2, 20-30% la reticulina y 10-15% se encuentra el receptor, el receptor de trombopoyetina. Y aquí tendríamos el 10-15% que puede ser triple negativo, que no esté ninguno de estos, y por lo tanto hay que buscar qué gen es el que está alterado cuando estamos frente a un paciente con una trombocitema esencial. En el caso de la mielofibrosis primaria, lo mismo, ya no 50-60%, 20-30% la reticulina, 5-10% de la receptor de trombopoyetina. Bueno, ¿cuál es la evolución? En el fondo, acá un resumen, yo lo recargué con estas otras cosas. El resumen, en el caso del proceso mieloproliferativo, como decía, se puede generar que la más frecuente de todo que encuentra uno en clínica en paciente es la leucemia mieloide crónica. Y aquí está la trombocitemia esencial, la policitemia que está acá y un proceso maligno, JAK2 negativo, que corresponde entonces, todo esto, como ustedes ven, son enfermedades crónicas. Esto, por ejemplo, la trombocitemia tiene una sobrevida de entre 18 y 35 años, puede llegar a una persona con tratamiento, no te puede mantener por largo tiempo. En el caso de la sobrevida, en el caso de la policitemia vera, entre 1,5 a 3 años cuando no se trata. Sin tratamiento puede durar hasta 3 años, 3 a 5 años, es más o menos, que es lo que corresponde a la lesión mieloide crónica cuando no, es lo mismo cuando no se hace, cuando no se trata. Y acá también, sin tratamiento, hasta 5 años puede tener cuando hay JAK negativo y que puede tener entonces otras mutaciones con JAK negativo, pero con las otras mutaciones presentes. Ahora, esta es una fase crónica, pero a medida que pasan los años, eh, sin tratamiento, por ejemplo, en el caso de la leucemia mieloide crónica, en 3 a 5 años va a llegar a una fase acelerada y finalmente a la crisis drástica, que es la leucemia mieloide aguda, que es la que finalmente mata al paciente. En el caso tanto de la trombocitemia esencial como de la policitemia, tiene una fase crónica, ¿no es cierto? Y posteriormente, con tratamiento, entre 10 y 13 años puede evolucionar hacia fase acelerada y de ahí seguir, y como máximo hasta 20 años, llegar a un proceso leucémico final, que generalmente leucemia mieloide aguda. En el caso, lo mismo, ¿no? En el caso de la JAK negativa, que sería un poco más agresiva, ¿verdad? Pero como ustedes ven, prácticamente, si no se trata, fallecen menos, bastante rápido el paciente y llega a una fase aguda más rápido. La fase aguda en que se va incorporando nuevas mutaciones a las mutaciones iniciales, y eso es lo que va haciendo que el paciente, es decir, la célula, el flor maligno, pierda su capacidad de madurar, que es la característica de la cronicidad,
y empieza a generar entonces precursores en la médula ósea, aumentar los precursores inmaduros. Y son esos los que empiezan a invadir con una alta potencialidad de multiplicación celular y terminan por la vida del paciente. ¿Cuáles son las causas de la policitemia? A ver, acá, las causas de la policitemia en general. Primero, eh, la policitemia puede ser primaria o genética o no reactiva, y en este caso estaríamos hablando de la policitemia vera, que es el proceso maligno. Y la reactiva o secundaria es que se produce aumento de la eritropoyetina y aumenta la producción entonces de glóbulos rojos. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Por ejemplo, en tumores que secretan eritropoyetina, como tumores renales o del hígado, podemos encontrar entonces una policitemia, pero que no es vera, sino que es secundaria a un proceso maligno de otro origen. En la hipoxemia crónica, por ejemplo, en el fumador, ¿cierto? En el fumador hay aumento de la población de glóbulos rojos circulante. En el caso de enfermedades pulmonares, como fibrosis pulmonar o procesos crónicos, broncopulmonares, también está la apnea obstructiva del sueño que provoca hipoxia crónica y por lo tanto uno encuentra una policitemia. Cuando hablamos en realidad de policitemia, parece que no sé, el valor normal, acá está, el valor normal en general uno puede decir que va máximo 45 a 45, máximo 50% de hematocrito. Valores sobre el 45, sobre el 50%, y ya hablamos de policitemia. Y a medida que aumenta el hematocrito, si aumenta sobre el 50%, la viscosidad sanguínea aumenta. Y entonces empieza a producir problemas circulatorios, hipoxémicos y trombosis. Y es una de las causas de muerte de los pacientes con policitemia vera, la trombosis. También vivir a alta altura, por ejemplo, de 2.500 metros hacia arriba, la participación del oxígeno baja y aumenta entonces la producción de eritropoyetina y por lo tanto la masa o población de glóbulos rojos circulantes. En el caso de la deshidratación, también, bueno, ahí se va a dar una policitemia secundaria por la deshidratación, que es en enfermedades cardiovasculares y en medicamentos, especialmente en testosterona o esteroides anabólicos, que aumentan la producción medular de elementos figurados del infarto y que de hecho se usan en terapia. Bueno, aquí es un resumen de este esquema que considero que encontré obviamente interesante en el internet. La sobreproducción, entonces, background en la sobreproducción de glóbulos rojos con aumento o no de la eritropoyetina, si es primaria o secundaria. Los tipos primarios, como decía, ya es la policitemia vera, que se debe a mutación, y la secundaria, que es reactiva a algún efecto hipoxémico y por lo tanto aumento de eritropoyetina. Los síntomas y signos, fatiga, decaimiento, dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, además hay en el caso sensaciones periféricas por hipoxemia de pinchazo, ¿no es cierto? Pinchazo o sensación de quemadura, hipertensión, cambio glucosa cianosis, donde con la hiperviscosidad no circula adecuadamente y se produce hipoxemia local, eh, equimosis que se producen, petequia, y también se encuentra hepatoesplenomegalia, puede encontrarse un vaso grande o un hígado grande. El tratamiento de cefaleotomía, eso vamos a ver después. Entonces, ¿qué pasa con la policitemia vera? Perdón, fui para allá. Vale, policitemia vera. ¿Cuál es la sintomatología? Como decíamos, fatiga y el prurito. Especialmente, ¿esto para qué se debe? Fundamentalmente la proliferación de basófilos y células cerradas que producen un proceso inflamatorio y liberan bastante menos inflamatorio como la histamina, los cotidianos que producen entonces prurito en la persona. Ustedes ven que los basófilos y las células cerradas están aumentadas porque pertenecen a la célula mieloide, o sea, al, eh, al sistema inmune innato. Los mareos, dolores de cabeza, visión borrosa, la coloración
rojiza de la piel, que se ve el paciente muy la piel enrojecida porque está los vasos sanguíneos llenos de glóbulos rojos. Pero la eritromelalgia fundamentalmente que se usa acá, eritromelalgia, tanto a nivel de la extremidad superior de las manos como los pies, y la otra, puede transformarse en leucemia y mielofibrosis, como decía. Y lo que siempre tienen también es un bajo grado de inflamación, siempre hay un proceso inflamatorio, inclusive porque el JAK2, además, como decíamos, también traduce señales de citoquina no inflamatoria, de tal manera que activa la producción de citoquinas proinflamatorias. Y también puede haber secundariamente a disfunción plaquetaria, sangramiento de la hemorragia del paciente. Lo mismo aquí puse los signos que ya vimos, dolor de cabeza, fleto, ramicio, alteraciones visuales. Ustedes ven cómo se ve en el fondo de ojo. Fondo de ojo. Al ver el fondo de ojo, cómo están los vasos sanguíneos, como se llama con salchichas, ¿sí? Eh, en cambio, este es un fondo de ojo normal, y así se ven entonces los vasos sanguíneos llenos de hiperviscosidad, obviamente, por eso la visión borrosa, hiperviscosidad y obstrucción a la circulación. La eritromelalgia que hablábamos, ¿no es cierto?, el prurito y la esplenomegalia. ¿No? ¿Qué más había? Cuenta. El examen físico del paciente, bueno, vamos a tener la complexión rojiza, ¿sí? La enrojecida, la cara enrojecida, la esplenomegalia que se produce, está presente en 30-50% de los pacientes, un vaso grande, ¿no es cierto? Eh, porque el vaso está lleno y está tratando de filtrar todos estos glóbulos rojos, y gran cantidad de glóbulos rojos que le llega, y además porque en ocasiones se produce la hematopoiesis extramedular, empieza a producir glóbulos rojos, blancos, plaquetas, en fin, como la médula ósea del vaso, y mielofibrosis que, eh, que, que produce entonces acá, bueno, esto no debería estar, pero en el fondo el vaso grande se produce molestia abdominal, el vaso grande, dependiendo del tamaño. La hepatomegalia también ocurre en un 30, 40%, 50%, por mielofibrosis, es lo que quiero poner aquí yo, que puede empezar a producir glóbulos rojos, y también el hígado puede producir glóbulos rojos, blancos, plaquetas, porque la médula ósea cuando está con mielofibrosis está fibrosada, es un tejido fibrótico, de tal manera que no está produciendo los elementos fibulados de la cantidad adecuada. Entonces estos órganos toman, el hígado, el vaso toman la decisión de producir mayor cantidad de glóbulos rojos. En el caso de la eritromelalgia, el 29% de los pacientes, ya vemos, la hipermetabolismo, sudoración nocturna, baja de peso, que es lo característico de los procesos malignos, sudoración nocturna, baja de peso, ¿no es cierto? También puede haber gotas, puede el paciente consultar por un problema de gotas. ¿Por qué? Por una hiperuricemia que se produce por el aumento del cobre y la ácido nucleico que están siendo por el proceso maligno. En las complicaciones trombohemorrágicas que se pueden producir, trombosis arterial 16%, trombosis venosa 7%, sangramiento 4%, que aumenta entonces, secundario al aumento del recambio que hay acelerado y aumento de glóbulos rojos, en el caso de la polisistemia vera. Hipertensión, que es bastante frecuente en pacientes, y el prurito, como decíamos, que es fundamentalmente por el histamina. Ahora el laboratorio. ¿Cuál es el diagnóstico del laboratorio? Bueno, el hemograma va a haber este valor normal de hemoglobina, obviamente que va a haber un aumento en la concentración de hemoglobina, un aumento generalmente sobre el 50% del hematocrito, ¿no es cierto? Una leucocitosis que generalmente acompaña a la polisistemia en el 30-40% de los pacientes, y la trombocitosis aumenta de la plaqueta en el 50-60% de los pacientes. Es porque se está, como les decía, está en la misma línea que produce la célula amiloide de la médula ósea, y afecta, como la célula amiloide afecta a todas las líneas celulares por igual.
que se están desarrollando a partir de ello. La hiperuricemia, la LDH elevada, ¿no es cierto? Por el aumento de la gran producción de glóbulos rojos celular y por la proliferación de ellos. El incremento de citoquinas proinflamatorias, la presencia de la mutación, como decía Yandón, el 95% del caso de la policitemia vera, la eritropoyetina, que generalmente siempre está muy linda y eventualmente, si uno mide la eritropoyetina y está disminuida porque hay una gran cantidad de glóbulos rojos y está disminuida, por lo tanto, la producción renal. En el flotis, ¿qué es lo característico del flotis? Cuando hay mielofibrosis, o sea, fibrosis en la médula, es la generación de estos T-trops, que son estos T-trops, o Dagger cyclone, que se llaman Dagger cyclone, que son estos glóbulos rojos. En realidad, un par de pacientes, ¿no?, que vi que en el fondo todos los glóbulos rojos que estaban circulando eran Dagger cyclone. Pues tú esto en el flotis sanguíneo, hay una mielofibrosis, estás solo circulando Dagger cyclone en gran cantidad, casi no había glóbulos rojos más normales como se puede hacer eso que está ahí, en el frotis de sangre periférica. La evaluación del hierro, el hierro puede estar normal o bajo, siempre se tiende a que disminuya la cantidad de fierro que sea carboménico para disminuir la producción de glóbulos rojos. Y hay que hacer test para, obviamente, se hacen más exámenes para determinar si hay alteraciones hepáticas o alteraciones renales que estén provocando o un tumor en estos órganos, que estén provocando mesoeritropoyetina y sea una policitemia no vera, sino que secundaria a la los aumentos de producción de eritropoyetina por otras causas, sea que es secundaria o reactiva. Aquí tengo puesto este SIII, que es el Systemic Immune Inflammation Index, que es interesante señalarlo, por eso lo puse aquí. Esto, fíjate que se describió recién en el 2014, y se deriva del hemograma de cualquier persona. ¿Y cuál es el objeto de eso? Esto me evalúa, así como el equilibrio, si hay o no hay equilibrio entre el sistema inmune y la inflamación del paciente. Y esta es la ecuación que se aplica a la frecuente plaqueta, dentro que viene del hemograma. Aquí están los valores normales que salen de acá, y cuando están muy elevados, significa que hay un proceso proinflamatorio, respuesta proinflamatoria más o menos importante y que puede haber una difusión del sistema inmune. Ahora, cuando está aumentado, puede haber un riesgo de que haya en el paciente, en el caso del sistema inmunológico index, eh, eh, un, eh, da un pronóstico bastante mal para el paciente, con aumento de la mortalidad, no se pone mortalidad, la, que puede generar eventos cardiovasculares o aumento de la mortalidad por una inflamación sistémica. Y también se puede medir la inflammation, que en general en el envejecimiento hay siempre cierto grado de proceso inflamatorio. Eh, el de, otro día me hice yo en el verano unos controles, no tengo, de acuerdo a este índice, salió el valor normal hasta 500, me salió 550. Así que estoy más o menos. Bueno, esto solo para señalar el proceso inflamatorio que ya está aquí lo controla a través de la citoquina, el NF-κB, que genera la producción de citoquina y las otras vías que pueden activar la producción de citoquina. Solo para señalar eso. ¿Cuál es el tratamiento entonces de esta patología, la policitemia vera? Aquí falta. Para el tratamiento, primero que hay que considerar que en este momento, hasta actualmente, todavía se considera la policitemia vera como una enfermedad incurable. No hay que se pueda sanar completamente. Y para dar un tratamiento al paciente se estratifica de acuerdo a la generación o no de trombosis, porque la principal causa de muerte de estos pacientes, como a mí me tocó ver cuando estaba en el hospital, pacientes que abandonaban el tratamiento y después venían a buscar el certificado de función familiar. Entonces, es una cosa, es serio. La generación de trombosis es la causa de muerte.
El, eh, bueno, ahí se clasifican en bajo riesgo y alto riesgo de trombosis. Los de bajo riesgo, pues menores de 60 años en general y que no tengan historia de trombosis. Si tienen historia de trombosis, son pacientes con alto riesgo. Y sobre 60 años también un paciente de alto riesgo. Entonces, de acuerdo a estos parámetros, que son bastante sencillos, se puede hacer tratamiento. En los pacientes con bajo riesgo de trombosis, la terapia estándar es fleotomía regularmente, es decir, sacar sangre una o dos veces a la semana, como para ahí, o cada 3 semanas, depende cómo se empieza a producir, con el objeto de disminuir el hematocrito, que llega por 55, 58, 60, 104. Yo soy una sacarle sangre. Esa sangre va disminuyendo entonces de nivel de hematocrito va a dejarlo bajo 50%. Y si uno decía, yo tiene 48, 45, y aquí cuando está ahí, le sacaba entonces, le extrae sangre. Eso se llama fleotomía. Pero y ahí si le sacas sangre, si vas a ir más El banco va a hablar de sangre. sí, pero no vas mucho a los linfocitos también, no vas a Perdón. te van a bajar los linfocitos también, y entonces va a tener Ah, claro, no, no, ahí se saca, claro, saca todo porque, claro, en general no están afectados los linfocitos, porque no se van comiendo aire como veíamos ahí. Sin embargo, la leucemia mieloide crónica, por ejemplo, que recuerda que la característica es el consumo de Filadelfia, la translocación 922, ABL, BCL, que es la molecular que está en la translocación, esa, tú encuentras leucemia mieloide linfoblástica aguda terminal con cromosoma Filadelfia. ¿Qué significa eso? Que la alteración no se produjo en el citotronco mieloide solamente, sino que a nivel de una célula multipotencial que es la origen de las dos, pero que se manifestó fundamentalmente a través de esta leucemia mieloide crónica. Pero cuando se agudizó el cuadro clínico, evolucionó, fue evolucionando y disminuyendo la maduración, pasó a la otra vía de linfática y todo. Entonces, pero en el caso de la politemia vera no te digo ahí, por ejemplo, si tienes un paciente que le está sacando sangre 2 veces a la semana, ok, baja los glóbulos rojos, sí, sí. pero vas a bajar mucho más los glóbulos blancos que están en condiciones normales. Sí, Entonces va a tener problemas claro, de defensa, ¿no? claro. Va a quedar más impune, No, más inmunosensible. no, la experiencia clínica no pasa nada. No, sacas tú normal de sangre y no hay problema. Cada bolsa, más o menos, son alrededor de 400 ml de sangre total. Ahora, hay bastante los bajan para la fusión de los estudiantes, porque no está como están los microvesículas y todo eso, tú puedes estarle introduciendo si va a hacer una transfusión parcial, creo. Entonces no se utiliza, se elimina la sangre. Más o menos son como 400 ml que se sacan por cada bolsa en el banco de sangre, digamos, de extracción. Esa es la fluorotomía que se hace. Y no se hace a la semana o a veces los pacientes van cada 3 semanas porque no surjan rápido, dependiendo. Entonces la multiplicación celular que tiene aquí no da igual, que además se usa, por ejemplo, aspirina, aquí, aspirina baja dosis por el objeto como antiagregante planetario por el problema de la trombosis, la trombosis que se produce. También en el caso antihistamínico, porque el paciente se queja mucho de que le pica mucho la piel y le incomoda, entonces los antihistamínicos para tratar el prurito que se produce en la politemia vera que vemos con la liberación de histamina. Así como los banfocíticos, las células se van. Bueno, está bajo evaluación el uso de interferón alfa. Interferón alfa, ¿sí? Interferón alfa eh, es importante porque fundamentalmente donde ataca, que en el caso de la policistemia vera, al clon maligno. Lo que pasa es que al haber mucha cantidad de interferón, mayor cantidad, al darse por vía subcutánea, eso, no es por vía subcutánea, empieza a estimular al clon maligno a multiplicarse las células y al haber una multiplicación mayor se empieza a convertirse a gastar, a disminuir el volumen, la cantidad de células que son potenciales, que se están dividiendo, se van a dividir y las van consumiendo, y las van dividiendo, y las van eliminando. Incluso en algunos pacientes se han encontrado cuando usan interferón alfa que básicamente desaparece el clon maligno. No se encuentra el checkpoint, desaparece el reloj mutado, ¿no? También se está usando la peptide, ¿no es cierto? Que es un parecido a la epsilina, ¿no es cierto? Acá está la epsilina,
que aquí se ven las estructuras que son relativamente similares. ¿Y cuál es el objeto? Ese, pero no está aprobado esto por la FDA. El que está aprobado por la FDA es el interferonal. Le quería mostrar. ¿Qué pasa con la epsilina? Esta es la epsilina que se produce en el hígado y que bloquea la ferroportina, bloquea la absorción de hierro. Entonces, al usar Rusfertide, que es similar a la epsilina, se bloquea la absorción de fierro a nivel del duodeno, que es donde se absorbe el hierro, ¿no es cierto? Y al bloquear esto, se produce ferropenio. Y el objetivo de producir ferropenio es que disminuya la cantidad de fierro disponible para formar la hemoglobina y por lo tanto el glóbulo rojo, y con eso disminuye la producción también del glóbulo rojo. Ese es el objetivo de esto. Bueno, en la paciente de alto riesgo, la primera línea de tratamiento, la fluorotomía, que hablaba, aspirina, control de riesgos cardiovasculares, por ejemplo, para que no, de infarto, que no fume, obviamente, control de presión arterial. Y se utiliza también medicamentos citorreductivos, como es la hidroxiurea. La hidroxiurea, esta es esta es la urea, ¿no es cierto? La hidroxiurea deriva de la urea, que es metabolito derivado del metabolismo proteico. Y se hidroliza, y este hidroxiurea entonces inhibe a la DNA polimerasa y por lo tanto inhibe la multiplicación de las células malignas. Se usa entonces en los procesos malignos. Este se consigue un antimetabolito. Aquí, qué sé yo, las dosis que se usan para eso. Ahora, no se debe usar clonazepam, por ejemplo, emergencia alquilante, de esta gente que no se usa clonazepam porque tiende a producir, acelerar el cuadro clínico, producir leucemia, leucemizar el cuadro clínico, o sea, tiende a matar al paciente antes. Y lo mismo que el fósforo 32, tampoco, ahora que hizo que emite tanto partículas beta, electrones o positrones, dependiendo. Hice anticoagular al paciente también, sobre todo si el paciente tiene un antecedente de trombosis previa, porque para evitar que se produzca una trombosis importante, un corazón cerebral, que le produzca problemas al paciente. Entonces, esa es la terapia de primera línea, digamos. Y en el caso de pacientes que sean resistentes a la hidroxiurea, entonces recomiendan dar interferón alfa, que aquí están las dos en interferón alfa. Y el tratamiento en segunda línea es el busulfán, un agente activante, el busulfán, activante, ¿no es cierto? Y también está evaluando el uso del ruxolitinib, que inhibe inhibe a la quinasa, ¿no es cierto? A la JAK quinasa, a la JAK. Y Rasfertide, que es el bimético que veíamos de Epsilina, que están bajo estudio, ¿no? No se tiene todavía una respuesta definitiva en cuanto a su efectividad. Bueno, ¿qué es lo que hace la hidroxiurea? No, y puede inducir una remisión hematológica completa en el 40-50% de los pacientes. O sea, la mitad de los pacientes responden bien a la hidroxiurea, una remisión completa, que significa que se normaliza el hematocrismo, la producción deja de producir tanto glóbulos rojos y por lo tanto también no es necesario hacer la fleotomía, que son y un 30% de remisión parcial, que en el fondo podríamos decir que entre 50 y 80% puede haber respuesta a la hidroxiurea. Se genera resistencia a la hidroxiurea, 15 a 24% de los pacientes, y ahí entonces hay que entrar con la interferonal. Y la transformación leucémica, los pacientes tratados con hidroxiurea solamente tienen una transformación leucémica a través de los años en leucemia mieloide aguda entre 1 y 17% de los pacientes. Y el 30%, sin embargo, cuando se usa combinación de hidroxiurea con otros agentes. Cuando se usa la mezcla, entonces ahí aumenta la posibilidad de que se produzca una transformación leucémica.
En el caso del interferón alfa, induce una remisión completa del 50% de los pacientes, prácticamente casi igual que la hidroxiurea. Pero la ventaja potencial es que al gastar, digamos, gasta, por decirlo así, y elimina las células del clon maligno que están produciendo, ya tienen la mutación del JAK por estímulo continuo que hace el interferón. Elimina entonces la absorción, que se llama en inglés. ¿Sí? El, a ver, aquí. Y, ¿cuáles son los efectos adversos sí, de la hidroxilea? Tenemos a ver si leo. I don't know what happened, ¿no? Ya, hidroxilea, los efectos más comunes son supresión medular, que produce una pancitopenia, o lo que sea, disminución de neutrófilos, como si plaquetas, alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, cambios en las uñas, entre ellas esta hiperpigmentación de las uñas, ¿no es cierto? Una piel seca con sale ahí, escamosa, y que produce fatiga, decaimiento. Los efectos laterales severos de la hidroxiurea, úlceras de la extremidad inferior, sangramiento poco frecuente, que no deberían ocurrir, pero ocurren, infecciones por la inmunodepresión, por la depresión del sistema inmune a nivel celular, distrés respiratorios, neumonía, alveolitis, enfermedades intersticiales, puede producir una malignidad, una segunda malignidad, que se ve en algunos pacientes que son como que se la ven tanto bien. Bueno, aquí veo los tumores se está trazando, pero aparece otro tumor en otro lado, inducido por la misma, produciendo mutaciones, el mismo medicamento que está usando, digamos, el agente quimioterapéutico. Y la neurotoxicidad, que es rara, pero lo produce como confusión, convulsiones y alucinación. El mecanismo de acción de la, ya lo vimos, de la interferón alfa, ¿no es cierto? Que es, como le decía, activa la señal y consume los precursores clonales malignos la mutación de clon. A diferencia de la hidroxiurea, la terapia con interferón en el largo plazo puede provocar, como se dice, una remisión molecular, o sea, hace desaparecer el clon maligno, ¿no? Que se detecte con los exámenes genéticos, hace desaparecer por consumo sería la ventaja que tiene sobre la hidroxiurea. Y los efectos adversos del interferón alfa, síntomas parecidos a influenza, ¿no es cierto? Que son los más comunes prácticamente en todos los pacientes que lo reciben, efectos neuropsiquiátricos. Por eso está contraindicado el paciente con alteraciones neuropsiquiátricas, depresión, irritabilidad, insomnio, ansiedad, incluso ideas suicidas. Fatiga casi prácticamente todos los pacientes producen esto, sobre todo por estos sintomatologías como la refiero, las alteraciones gastrointestinales, las anormalidades hematológicas, las reacciones del sitio de inyección subcutáneo, que es lo más que pueden tener en el abdomen. Y la inmunosupresión que induce, porque produce el interferón, induce la expresión del PD1 y el PDL1, que son los checkpoints, ¿no es cierto?, los immune checkpoints negativos, que inhiben a la respuesta inmune. Entonces tiende a producir inmunodepresión y el paciente queda expuesto a un mayor riesgo de infección. Los efectos adversos más serios son enfermedades autoinmunes, por ejemplo, una enfermedad tiroidea autoinmune en hasta el 31% de incidencia. Enfermedades cardiovasculares, arritmia, hipertensión, ototoxicidad, ese problema en los oídos, puede provocar falla renal, problemas en el caso de hepático, una elevación de la enzima hepática, ¿no es cierto? Incluso llegar a una insuficiencia hepática, también problemas respiratorios, todo, alopecia, pérdida del cabello, ¿no es cierto? Esos serían los efectos más de este medicamento. Y finalmente el pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico de la policitemia B? Entonces, la principal causa de muerte es la complicación trombótica. Por eso la aspirina, por eso que hay que bajar el hematocrito, dejarlo más bajo, digamos 45% por lo menos, normal. Y la sobrevida, la sobrevida media, entre 10 a 15 años, pacientes con tratamiento, 10 a 15 años.
En caso de la polistemia B, la sobrevida es mucho mejor en pacientes más jóvenes, digamos de 40 años para abajo, pero en general esta no afecta más de los pacientes adultos mayores, que será la polistemia B. Este paciente más jóvenes tiene una sobrevida por lo menos de 20 años con tratamiento. Los pacientes sin tratar, más o menos duran entre 6 y 18 meses, máximo 3 años. Muy parecido, hasta 5 años en la leucemia mieloide-linfótica, ¿no? Casi parecido, bueno, es la misma alteración en la misma célula. Y estas mutaciones, estas que están señaladas aquí, cuando están asociadas, indican que hay una sobrevida muy baja del paciente. O sea, en el fondo hay que hacer el estudio genético para poder tener un pronóstico también del paciente, cuál es el horizonte que hay. Y ya son, pues, eso es lo que traje. Está un poco complicado, no con Nilan. Enredado. Eso no es. No, Me quedé con la duda de, entonces que al final que el interferón generaba inmunosupresión, sí, que se produce. No sé, pero por la alimentación continuada. sí, esto, por eso, Ah, pero bueno, el ligando, el ligando en una célula y el receptor que es el checkpoint inhibitor, que son los que, entre otros, que el CD4 también, CD4, que se nos está señalado que lo induzca, que induce inhibición de los respuestas inmunes cuando está regresando por los antígenos. Y el antígeno presenta los antígenos y de ahí ver si el checkpoint es positivo para que reaccione o no. Uno de los no es el PD1, que sería, induciría, además que produce también, ¿cómo se se llama? tendría que ser como baja dosis y el tratamiento continuado, ¿no? ¿Cómo? Baja dosis y tratamiento continuado. Sí, ahí está. Tengo acá. Para acordar aquí está. Las dosis son 100 microgramos cada 2 semanas, subcutáneo. Y luego se pueden inyectar hasta 50 microgramos cada 2 semanas, con un máximo de 500 microgramos, hasta que se estabilice un parámetro hematológico precisamente de control de hematocrit hemoglobina de sangre del paciente. Un sistema hematocrit menos de 45, que haya plaquetas menos de 400.000 por microlitro y leucocitos menos de 10.000. Esos parámetros del hemograma del fondo, es un hemograma. Eso. Y la esperanza de vida, la esperanza de vida del paciente con tratamiento. 20 años. Con tratamiento. Con tratamiento. 20 años. Igual Algunos puede escribían más, algunos decían que pueden pasar 25, 30 años. Depende de la agresividad, depende además de la cantidad de mutaciones extra que tenga fuera de la lista que inició el proceso maligno. Y como hay que hacer otras determinaciones genéticas, con ley, no sé si lo puse hay que hacer un panel, en el fondo. Y en ese panel tú puedes determinar, digamos, el pronóstico del paciente, el horizonte que hay y la intensidad del tratamiento que se puede hacer. Y como te decía otra vez, se considera incurable. Pero con tratamiento mantiene una sobrevida de 20, 25 años, 30 años. Entonces, tú dices que por el interferón alfa podría el 50% de los pacientes como remitían. Claro, el 50% de los pacientes responden. Responde, Responden. No, bueno, yo lo puse. muy buena, entonces O más arriba, remite. no es arriba. Ahí, el rodito, Ah. el rodito. Ahí, No, el que está el no me rodito. gusta, más arriba, no me acuerdo dónde. Vale, Más arriba está en el second line, interferon, aquí está, no, más arriba está. Yo te lo puse, el sitio de producción, anticoagulation, no. Aquí está, aquí lo puse. No me acuerdo. No me acuerdo dónde puse el interferón, pero respondo como alrededor del 50% de respuesta. No, es la última que se hizo.
¿Cómo es la última? Sí, más adelante. Ah, parece que están. Ah, ya. Ahí, Ah, ahí está, la que tenía un poquito. ahí está. Ya. No, esta no sobrevive, no. No, sí, no. sí, más o menos 50% responde Sí. orientación a mitad de los pacientes. Entonces, y creo que se recomienda no usarlo junto con la hidroxiurea, sino que usar la hidroxiurea y independiente La alternativa. claro, para evitar que con los dos se pueda acelerar una fase aguda y llegar a la reducción de la aguda, que es la que finalmente termina con la vida del paciente. Y además que la leucemia de alguna secundaria, leucemia del código no responde al tratamiento prácticamente actual. Por lo menos no hay con qué pararlo, no hay con qué parar el avance. El avance. Entonces, eso, a ver, yo eso no te metí, yo lo había puesto por ahí, pero no me acuerdo. Sí, ya lo había pasado. Ah, claro, ahí está, claro, aquí está. Viste, Se acá estamos haciendo como una revisión completa. Por eso, revisión completa significa que se normaliza. Ya, Que se no puede sea haciendo- pero y la ventaja es que puede eliminar el formalina. Claro. O sea, el guión que tiene la mutación del jackpot. Esa sería una de las ventajas del interferón. De no ser un familiar. No, era un compañero de trabajo, un amigo. Es un amigo que está en el ventilador, sí, un amigo. Pero está con hidroxiurea y está con interferón, pero no pegilado, pero no sé si le está poniendo interferón 2 veces a la semana. Pero ya está, o sea, según los últimos controles, igual hicieron el cambio ¿cómo es que se llama cuando le hacen el cambio de sangre? O sea, sí, se lo hicieron varias ocasiones y ya estaba por lo menos normalizado los valores, o sea, o al menos no sé, sí, pero Claro, no, pero le queda bien. 50, alrededor de 50. Bajo 40 dice que responden por más tiempo. De acuerdo con la estadística. Pero es que a lo mejor lo tienen hace 5 años, pero todavía Sí, está porque pegado. sí, porque eso va avanzando entonces. Exacto. Sí. Quizás el diagnóstico fue ahora, pero no es que ahora sea tan reciente la enfermedad. Me acuerdo de una paciente, 45 años, sí, pero, bueno, ahora de que dejó el tratamiento. Y ella, una de ellas fue que llegó el marido para pedir bautizar una certificado de animación. Yo te lo digo porque obviamente tenía una enfermedad por el mismo motivo que no se controló. No se controló. O sea, no fue a hacer la fluotomía, no tomaba la aspirina, en fin. Entonces, otro de otros modos. ¿Y esa trombosis es cerebral o corpo pulmonar? ¿La trombosis es más pulmonar o más No cerebral? puede ser que no, es un infarto cerebral, el infarto cerebral, y que puede ser por la síndrome de hiperglicemia, que no quise empezar a hablar de hiperglicemia, o sea, no, te produce, ¿cómo se llama? Isquemia, pues, en distintos lugares, y obstrucción vascular, entonces, y coagulación intravascular, eso sí te va tapando vasos importantes y termina con la vida del paciente. Por eso es que se basa el tratamiento en si tiene o no tiene trombosis en la edad. Claro. Eso entonces. En ingenieros hay. Gracias. Es muy interesante. Yo soy casi profesor. No, o sea, Pero la van a inadvertir.
¿Cómo que no lo puedo sacar? ¿Pero tiene que llevar el computador? Pues No, ese de. No, yo le tengo que avisar. tiene el cierre arriba Ahí está, ¿qué pasaría? y ese ahí también cerrado. Ahora sí. Claro, no, sí. Digamos, fue muy pesada la cuestión, ¿no? No, se le entiende correcto. Pero quedó claro. Sí, sí, sí. O sea, más o menos claro, porque o mucha información. No, no, está bien, está bien. No. Ya está. Esta le voy a ir a avisar al de Colombia y para que dé una vez para que dé una vez. Me parece que todo